Súper. Ya, buenos días a todos. Bienvenidos en esta nueva sesión del coloquio Conflictos Territoriales de COES. Hoy contamos con la presencia de Manuel Prieto, así que primero quería agradecer a Manuel por haber aceptado la invitación a participar de este coloquio. Manuel Prieto es doctor en Geografía por la Universidad de Arizona. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, en Arica, y es también investigador asociado del FONDAPSIR y del proyecto ANIOS, The Production of the Gender Norm. Su agenda de investigación se sitúa en la intersección entre la ecología cultural y política, la geografía política y las ciencias ambientales. En su trabajo busca comprender cómo el conocimiento ecológico tradicional, la economía política, el proceso de formación del Estado y las identidades se ensamblan con la naturaleza en la producción de territorios desiguales. En la actualidad dirige un proyecto Fondesit sobre transformaciones socioecológicas de humedales altoandinos en relación al cambio climático, la gestión cultural del agua y las actividades industriales. Y hoy Manuel nos va a presentar una ponencia que se llama Extractivismo y ruinas hidrosociales, el caso del río San Pedro de Innacalari. Bueno, estamos muy contentos de contar con esta presentación y el título me parece interesante ver que vas a presentar sobre estas ruinas hidrosociales y su relación con el extractivismo. La idea de la presentación es que hables unos 30 minutos, 40 máximo, para que después tengamos tiempo para los comentarios y los intercambios. Así que adelante, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Obviamente es un gusto presentar este trabajo aquí. Espero que esté a la altura y a lo esperado. Lo que voy a hacer acá es voy a presentar un trabajo que está organizado o está presentado de cierta forma en un lenguaje de difusión y no tan técnico. Los detalles están en los artículos que se compartieron, creo, en la página del COES. Son varios artículos y básicamente lo que hago hoy es resumir estos artículos y presentar al final un poco hacia dónde va esta agenda de investigación. Esto básicamente se basa en mis proyectos, en mi Fondesit anterior, que culminó en el periodo anterior, el 2020, el 2019, y que se proyecta y que continúa con mi actual proyecto de investigación. ¿Ya? No sé por qué no pasa la diapo. ¿Ahí sí? ¿Pasó? No. Sí, pasó. No, todavía no. Bien. Ahí sí. ¿Pasó Pasó ahí? 2. Ya, Sí. bien. Bueno, si uno ve esta imagen, ¿qué se imagina? ¿Qué es lo que ve acá? Esto podría ser perfectamente, y de hecho lo es, un robot de exploración marciana. Y de hecho es un robot de exploración marciana. Este es el robot de la Agencia Espacial Europea. Pero a pesar de ser un robot de exploración marciana, no está en Marte, sino que está en el desierto de Atacama. Porque justamente el desierto de Atacama es regularmente utilizado como un lugar de simulación para diversas exploraciones marcianas debido a sus condiciones climáticas. Y de hecho, la NASA, en este reporte que se llama Demasiado seco para la vida, el desierto de Atacama y Marte, concluye, y abro comillas, dice, el desierto de Atacama en términos microbiológicos es el lugar más parecido a Marte sobre la Tierra. Y este imaginario es bastante antiguo, es muy común verlo en las narrativas de los exploradores. Por ejemplo, acá este trabajo de Earl Hansen, publicado por la American Geographical Society el año 26, ya usa esta metáfora extraterrestre. Señala, por ejemplo, que esta cuenca, esto está en Turi y en Aiquina, por esos alrededores, lo describe como un paisaje lunar. Dice. Las revistas de difusión como National Geographic en este artículo lo presenta igual como un desierto hiperseco, vacío, solitario, muerto. En este artículo dice, por ejemplo, comillas, hay franjas estériles donde nunca se ha registrado lluvia, no se ve ni una hoja de hierba, ni el tallo de un cactus, ni una lagartija, ni un jergén.
El desierto podrá ser un asesino despiadado, todo lo convierte en artefactos, hasta los niños pequeños. O sea, inclusive lo presenta como casi como un paisaje asesino al desierto. Y estas metáforas han permeado también el imaginario popular y es promovido internacionalmente. Vemos, por ejemplo, este aviso del Ministerio de Economía llamando a los turistas diciendo como, según la NASA, el Valle de la Muerte se parece a Marte en la Tierra. Siempre con estas metáforas, ¿cierto?, que presentan a este lugar como inhóspito, muerto, asesino, vacío, solitario, etc. Y el problema de estos imaginarios es que reproducen esta idea de que la sequedad y que la extremidad de Atacama responde a un capricho de la naturaleza, producto de una serie de factores como la geomorfología de los Andes, que impide que las masas de aire húmedo del Amazonas penetren la zona, o que existe la cordillera de la costa, que es una barrera a la humedad del Océano Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bien complicado porque, de cierta forma, invisibiliza temas de justicia hídrica. En la medida de que termina naturalizando la extremidad de Atacama, invisibilizando, aminorando, neutralizando fenómenos que producen discursiva y materialmente la aridez, e ignora también que Atacama es un paisaje hídrico, donde también se riega, donde existen ecosistemas de altura altamente húmedos, con saturación permanente de agua, donde hay ríos, donde hay flujo. Y esto es bien interesante porque no solamente este imaginario de que las comunidades indígenas rurales o en estos como ecosistemas prístinos como para los turistas son lugares húmedos o son lugares verdes, sino también en las mismas ciudades que son caricaturizadas como mineras. Esta imagen es Calama, y a muchos colegas cuando les muestro la imagen de Calama, inclusive investigadores o investigadoras se sorprenden al saber que en Calama existe agricultura. Y a pesar de eso, periódicos como el The Clinic describe la ciudad como, abro comillas, la ciudad de mierda por excelencia, el sueldo de Chile concentrado en un lugar artificial, feo, insípido, el cual los excedentes del cobre que no se lo llevan las empresas circulan en autos enormes y se convierten en servicios sexuales, copete y drogas. Hablar de Calama es hablar de choperías, prostitución y líneas de coca caladas en esos insalubres baños donde los mineros van a mear toda la cerveza cristal que antes tomaron mientras miran como hueones el canal de fútbol, con temperaturas extremas, partículas de metales pesados en el aire y un penetrante olor a coco y sobaco por toda la ciudad. Estos son los imaginarios que finalmente se reproducen, ¿cierto?, del norte. Y son bien interesantes porque caricaturizan el territorio como naturalmente secos y reproducen estas ideas de como territorios inevitablemente mineros. En Atacama, por ejemplo, me encontré este cartel carretero que dice, abre comillas, el espacio se conquista con cobre. Y esto es porque la NASA construye sus naves espaciales con cobre chileno. Ahora, esto no es una metáfora, sino que materialmente el espacio se conquista con cobre en el desierto de Atacama. O, utilizando el lenguaje un poco de ecología política, se produce con cobre. Es un espacio producido por la economía política extractivista. Y justamente, como se muestra bien en esta foto aérea de Chuquicamata, tomada por Tomás Munita, hay varias fotos de esta presentación que son de Tomás Munita, de su libro Cosecha Perdida, que realmente vale la pena verlo y comprarlo, si pueden. Y justamente esta foto de Chuquicamata es muy gráfica, en mostrar cómo el territorio es producido, ¿cierto?, por esta economía política extractivista, en donde finalmente se genera esta problemática naturalización de Atacama como un paisaje hiperárido, ignorando estos factores precisamente, los cuales terminan reproduciendo discursivamente, pero también físicamente la aridez.
Y es justamente cuando utilizamos marcos teóricos o aproximaciones como los de ecología política, en donde este ciclo hídrico que enseñan casi como en las escuelas, ¿cierto? Que está graficada por estas nubes blancas como si fueran unas motas de algodón, de los cuales cae como una lluviecita azul, que forma unos ríos bien azules también, que fluyen desde una cordillera generalmente con árboles al mar, en donde el agua se evapora y nuevamente forma estas nubecitas blancas como motas de algodón, etc. Es completamente naif, pero no solamente naif, sino también es perverso, porque naturaliza justamente las asimetrías de poder en la gestión del agua. Y esto es lo que ya la literatura ya está casi repetido, ¿cierto? El ciclo hidrosocial, los territorios hidrosociales, etcétera, que un poco muestran estas formas en las cuales el ciclo hídrico se enlaza, se metaboliza, participa de dinámicos de poder, y en los cuales estas relaciones entre los aspectos biofísico-químicos del agua, ¿cierto?, se entrelazan con prácticas culturales, historias de colonialismo, relaciones de género, tecnología, poder, etc. Ahora, generalmente este enfoque se ha producido o se ha focalizado acá como en la producción de aridez o en la producción de estos territorios como desiguales, destruidos, etc. Pero también es importante ver el cómo es posible ver la producción de humedad o la producción de paisajes, entre comillas, llenos de agua, llenos de vida. Lo que invita un poco a rescatar ciertas aproximaciones de ecología cultural que también han sido un poco quizás infravaloradas últimamente por la ecología política, cuando se tiende como a politizar mucho los fenómenos, cosa que comparto, pero a veces a mí me parece interesante rescatar ciertos elementos de ecología cultural que permite ilustrar ciertos fenómenos. Y este a mí me gusta mucho, y es el que trabajo con detalles en la actualidad. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Qué se aprecia en esta foto? Esta foto es un humedal altoandino que se caracteriza por alta productividad de turba. Esto es lo que se conoce como un bofedal. Y a simple vista, esto parece como algo, entre comillas, natural, ¿cierto? Está precioso, hay unas cojinetas de oxicloe andina ahí bastante verdes, tan lindas, todas con saturación permanente de agua, etc. Sin embargo, este ecosistema está muy lejos de ser, entre comillas, natural. Acá hay una mezcla de trabajo humano con naturaleza para producir físicamente este bofedal. Acá vemos una canaleta, la cual es realizada, es construida por pastores y pastoras aymara, con el propósito de desviar el agua de un curso principal y regar este humedal. Ahí vemos una pareja de pastores que están en el altiplano, cavando, o en este caso puede ser limpiando, un canal para desviar agua del curso principal y regar el bofedal. Ahí vemos, no sé si el cursor, no está el cursor, pero a su mano izquierda de la pantalla, justamente donde está la ladera del cerro, pueden ver claramente un canal, el cual justamente es el que trae el agua de la cuenca principal. Y no solo riego, sino también se usa mucho el manejo del fuego. En este caso no es un bofedal, es otro tipo de humedal altoandino, es más bien una vega. Es parecido, pero tiene características distintas, en las cuales se utiliza muchísimo el fuego para la producción de estos ecosistemas. Y principalmente el propósito de todo esto es expandir, mejorar la calidad de estos humedales con el propósito de mantener y llevar a sus animales, principalmente alpacas y llamas, para que tengan forraje permanente. Así entonces, esta fotografía que presenté al principio, ya la podemos ver con otros ojos, donde esas piedrecillas que ven ahí ya no son puestas por el capricho de la naturaleza, sino que han sido puestas por pastores para redistribuir el agua dentro de este humedal y así regar estos cojinetes de turba. Entonces estos ecosistemas de altura los podemos realmente entender como artefactos hidrosociales, para poner énfasis un poco en la agencia humana en su producción. Y es problemático en la medida que muchas
de estas prácticas son invisibilizadas, no solamente por la academia, por los informes técnicos, por exploradores, sino también por la política, y por la política de vida cotidiana, y por la política que toma decisiones en torno a la gestión del agua. Lo cual es sumamente complejo, porque ahí se produce materialmente aridez, se reproduce físicamente la aridez. Y el río Loa es un muy buen ejemplo. Aquí, lamentablemente no tengo el cursor, pero tenemos un mapa del río Loa, en donde me quiero concentrar en este caso de estudio en la comunidad atacameña de Chibu Chibu, que la logran ver ahí encerrada en un cuadrado rojo, no sé si se logra ver, en donde en Chibu Chibu confluyen dos ríos, el río Loa, que viene desde el norte, ahí está, no sé si se alcanza a ver bien las letras, y el río Salado. Y acá es bien interesante porque hay un humedal, una vega, el cual ha sido tradicionalmente regada por los comuneros. Esta comunidad también es importante destacar, como ven a su mano izquierda, está dentro o está próxima al mayor clúster cuprífero del planeta. Está Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Ales, y más arriba está el Abra. Y acá es bien interesante porque existe, o existía más bien, esta práctica de regar la vega. ¿Por qué? Porque, como verán, el río Salado, el nombre lo dice, es un río con alto contenido salino, y el río Loa tiene aguas más livianas. Entonces, los comuneros acá, una vez que terminaban de regar sus tierras para fines agrícolas, regaban la vega con el propósito de lixiviar la sal que estaba contenida o traída por el río Salado, y esto permite tener pastos de mejor calidad para los animales. Ahora, de hecho, aquí tenemos un mapa bastante antiguo, del año 27, de Rudolph, publicado también en la revista del American Geographical Society, en donde, lamentablemente no tengo el cursor, pero pueden ver cómo en el sector en donde dice cementerio, ahí vienen canales, y esos canales terminan regando el sector de la vega, que son básicamente donde terminan todos esos canales y se ven como unos pequeños pastos. Ese es un mapa en donde grafica o donde mapean estos canales. Ahora, como ustedes sabrán, el Código de Aguas impuesto por la dictadura militar en el año 81 privatizó las aguas de este país, o privatizó los derechos de agua en este país, y el año 83 empezó a aplicar este modelo de privatización en esta zona, específicamente en esta comunidad. Este proceso de privatización se basó en una serie de informes técnicos, como el de Hans Niemeyer, que es un famosísimo ingeniero hidráulico y un súper requete contra respetado arqueólogo por la comunidad arqueológica en Chile. Y es bien interesante porque Niemeyer elaboró una serie de informes, los cuales fueron utilizados luego por la DGA, por la Dirección General de Aguas, para la privatización. Y acá lo que hizo Niemeyer es invisibilizar el riego de este sector que se señala ahí como vegas, ¿ya? Lo invisibilizó por completo, señalando que solo era importante el riego para el sector de los canales, donde dice ahí Canal Network and Individual Plots. Ese es el único sector en donde finalmente se asignó o se señaló como regado, solamente el agua para fines agrícolas. El agua para regar las vegas fue completamente ignorada por este informe, o inclusive cuando es reconocido, Niemeyer habla de un riego anárquico, o sea, da el carácter, utiliza esta palabra como si fuera un riego anárquico, derechamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Por una serie de circunstancias, finalmente, la DGA, la Dirección General de Aguas, no entregó derechos de agua a esta, entre comillas, práctica anárquica de riego, porque la vieron prácticamente como una terra nullius, una tierra sin dueño, una tierra en la cual la agencia humana no se mezcla con la naturaleza, un lugar abandonado, etc. Y ahí entonces se privaron de derechos de agua a los comuneros. Una comunera de la comunidad me dice, por ejemplo, hable comillas, los de la DGA nos dijeron que Las Vegas tenía su propia agua, pero eso no es cierto. Ellos nos mintieron. Nos dijeron que La Vega era como una cosa natural. Por eso no le dieron derechos de agua a mi papá.
Él insistió, pero dijeron que no, que no, que no, y Las Vegas se secaron. Y justamente Las Vegas se secaron. Nosotros hicimos el ejercicio de percepción remota, hicimos las imágenes clasificadas, y claramente Las Vegas se secó, perdón. Lo que se puede ver en esta secuencia de imágenes está publicada si a alguien les interesa ver los detalles, pero lo importante y el mensaje acá es que solamente quedó cobertura vegetal en las áreas en donde fueron asignados derechos de agua para efectos de riego. Y los cálculos de las coberturas disminuyen de manera radical, mientras el año 76 hay casi 7 kilómetros cuadrados de cobertura, ahora tenemos básicamente la mitad, o menos de la mitad. Bien. A ver, tengo un pequeño problema con la pantalla acá. Voy a tener que arreglar algo, me van a tener que dar una pequeña pausa. Chuta, denme un segundo para continuar. Adelante. Ahí está, ya. Bien, sí, no sé qué sucedió. Ya, perdón, ahora sí. Y así es como luce La Vega hoy en día. Es básicamente un paisaje hídrico que era producido socialmente a partir de prácticas de riego, y ahora simplemente es una pampa seca que ha sido producida o secada por un proceso de privatización que ignoró la suerte de conocimiento ecológico tradicional, creando un excedente de aguas que finalmente, y es bien interesante acá lo que pasa, fueron distribuidas o asignadas directamente por un decreto presidencial de la dictadura, el año 86. Esto es bien interesante porque da cuenta de cómo, a pesar de que el modelo chileno de agua es caricaturizado con un modelo de supermercado, en donde el mercado es quien reasigna el agua a partir de transacciones de agua, bueno, eso no es así. Acá derechamente hubo un derecho presidencial en el año 86, insisto, en donde prácticamente el excedente de esta agua que se quita o que se niega es traspasado directamente a las industrias extractivas, especialmente a las empresas de agua potable, que en ese entonces eran estatal, luego, bueno, fueron concesionadas. Y así entonces acá tenemos este verdadero artefacto hidrosocial arruinado, digamos, devino en ruina por la economía política del extractivismo. Ahora, el nuevo Código de Aguas también elevó al estatus de propiedad privada todos aquellos derechos otorgados durante la vigencia de los modelos previos, que desde finales del siglo XIX han favorecido casi únicamente a las industrias extractivas. Y el caso más dramático es este que hemos estudiado, que es el del río San Pedro de Inacaliri, donde hay, o más bien dicho, hubo importantes ríos, quebradas, vegas, bofedales, etc. Todos ellos concentrados allí, no sé si alcanzan a ver el mapa donde dice el Ojo de San Pedro. Lamentablemente no puedo mostrar el cursor, no sé por qué. Pero ahí está, señala el Ojo de San Pedro, luego señala Vega de Inacaliri, está el río Silala, Cabana. A lo mejor si si salgo de pantalla completa, lo puedo mostrar mejor. Ahí, ¿lo pueden ver? El cursor. Ahí sí, sí lo vemos. Bien, entonces ese sería el río San Pedro de Inacaliri, en donde aquí tenemos un sector importante de vegas y bofedales, o más bien dicho, habían. Acá en donde está Colana, Cabana. Este es el famoso río Silala, en disputa geopolítica con Bolivia. Y aquí había una gran laguna que es la de Ojos de San Pedro. Bueno, aquí más o menos, desde finales del siglo XIX se empezaron a sacar, a bombear cantidades enormes de agua. Y estos bofedales cumplen funciones socioecológicas muy importantes, especialmente pastoreo, en donde desde tiempos prehispánicos han sido utilizados según los datos arqueológicos, las historias orales recopiladas y los relatos de exploradores. Aquí tenemos, voy a pasar nuevamente a pantalla completa.
aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía aérea del año 69, en donde muestra justamente uno de los humedales, que sería ese que señala ahí en el mapa, Ojo de San Pedro, si lo ven allí. Bueno, ese es el Ojo de San Pedro en el año 69, en donde tenemos una gran, un gran cuerpo de agua, que de hecho se los puedo mostrar allí. Ese sería el cuerpo de agua, rodeado por cobertura vegetal, y el río San Pedro que fluye hacia esta zona. Inclusive ahí había un poblado con casas permanentes y hasta con una iglesia. Sería como de los poblados más de altura en la zona. Ahí hay otra foto, no tiene buena resolución, fue sacada de archivos, en donde ese es el ojo de agua muy grande, ahí hay un pequeño cerro, y ahí está concentrada, ¿cierto?, las habitaciones, las casas, las estancias de pastoreo y otras construcciones. Ahora, lo que sucedió acá es que desde comienzos del siglo XX, como bien señalé, se empieza a sobreextraer agua. Y esto es bien interesante porque existe una explotación, pero que a mediados de los 80, o claro, como a finales de los 80 ya se vuelve exponencial. Y esto es radical. Vemos en verde la línea de agua superficial extraída aquí, y en azul la línea con el agua subterránea extraída, y en punteado todo lo que se extrae, o más bien dicho, todos los derechos de agua otorgados. Y en este momento tenemos más de 5.000 litros por segundo sacados de la cuenca. O sea, cuando nos dicen que en el desierto más árido del mundo se sacan más de 5.000 litros de agua por segundo, bueno, da para pensar, ¿no?, quién está produciendo esta hiperaridez. Recuerdo una vez que un revisor en un artículo, siempre el Reviewer 2, me dijo que cómo estaba seguro de que la sequedad se había producido por la minería y no por el cambio climático. Y uno dice, ok, si estás sacando 5.000 litros de agua por segundo, no da para marcar mucho los datos. Bueno, para satisfacer las ansiedades de este revisor, estamos escribiendo ahora un artículo en donde consideramos seriamente las variables de cambio climático. Y este es el paisaje que tenemos. Ya no es un río, sino que más bien son cañerías que van por la cuenca llevando el agua. Y acá es muy interesante porque tenemos una suerte de distribución. Esta es una imagen en Sentinel de pseudo falso color, bien básica nomás, pero para mostrar un poco dónde está. Ahí está el río Silala, la quebrada de Cabana, quebrada de Colana, todas quebradas en donde se está sacando como los pocos litros que corren, los sacan, 50 litros por segundo ahí, 10 litros por segundo, 60 litros, aquí más de 3.000 litros por segundo en todo este sector, en donde realmente es mucha el agua que se saca. Y acá lo que ocurre es básicamente Codelco y otra empresa, el Ferrocarril Antofagasta Bolivia, extrae el agua en cañería, las bombea, y en este lugar de la cuenca las vuelve a soltar. Y en este sector el río se transforma en un verdadero canal, entre comillas, natural, en donde finalmente Codelco acumula las aguas en unos estanques en esta zona para luego distribuirla a las faenas mineras. Y es bien interesante porque si uno ve las narrativas, por ejemplo, las oficiales, que esta es la narrativa de la Cancillería cuando estaba está la disputa con Bolivia por el río Silala, que son estas aguas transnacionales, en donde ustedes sabrán que existe una disputa fuerte, etc. Entonces, la Cancillería muestra estas imágenes que son fantásticas, porque muestran el río Silala como un río azul que fluye libremente, como desde Bolivia hacia Chile, y en donde hay como unos agricultores plantando alfalfa con las aguas del Silala. Esto está muy lejos de ser verdad. Eso es el río Silala. Es una cañería en un lugar, el Ferrocarril Antofagasta Bolivia, y en este sector Codelco, en donde entuban el 100% de las aguas. Ahí vemos el río Silala. Ese es el Silala. O sea, ese es el Silala que muestra la Cancillería. Son básicamente una tubería de Chuquicamata. Y los espacios de pastoreo fueron violentamente cerrados. Muchos de ellos están enrejados cuando construyeron las abducciones de agua, y ahí con su gran candado cerrado
por la estatal Codelco. Es muy violento, es muy violento. Fueron cerradas las zonas de pastoreo. La Vicky Castro, la profesora Victoria Castro, tiene algunas publicaciones en donde cuenta estas historias que son realmente de mucha violencia. Bueno, y muchas de las estancias de pastoreo, acá hay que entender que hay un sistema de estancias de pastoreo en donde existen asentamientos permanentes, en donde se desarrolla práctica agrícola, y luego en las zonas más altas hay lo que se llama zonas de pastoreo, en donde los comuneros y las comuneras llevan a sus animales a sus casas, son especies de rancho que se utilizan en época de pastoreo, en donde tienen estos corrales donde llevan los animales. Bueno, estos corrales donde antiguamente estaban llenos de animales, hoy en día están prácticamente abandonados. Y lo que antes era un bofedal, hoy han sido socialmente transformados por la industria extractiva en más bien una especie de salar, como se va bien ahí, o un lugar parecido a Marte, como diría la NASA. Y si bien es cierto, hay varios paisajes como estos en el desierto, y que en algún momento también eran cubiertos de vegetación, o eran lagunas, su transformación ha sido a escala geológica. No así esta cuenca, en donde tenemos lugares que no en miles, sino que en menos de 60 años se han secado por completo. Y en nuestra investigación hemos intentado entender el patrón de ocupación y de desocupación de esta cuenca en relación a la extracción de agua de la minería. Y así la cuenca, este verdadero artefacto hidrosocial, que no es ni puramente natural ni puramente social, para entenderlo, este proceso, tenemos que recurrir a metodologías que la interroguen justamente como tal. Y esto ha sido un desafío realmente fuerte en términos metodológicos, porque si bien desde las corrientes de moda de los estudios socioambientales hay una sobreteorización de lo difuso que es la barrera entre lo natural y la cultura, metodológicamente yo creo que no hay el mismo nivel de avance. Entonces lo que hicimos acá en su momento con un conjunto de colegas arqueólogos que están liderados por el profesor Diego Salazar de la Universidad de Chile, desarrollamos hace algunos años una aproximación metodológica arqueológica para responder a preguntas de investigación de ecología política, lo que nos permitió un poco revivir también este debilitado vínculo entre geografía y arqueología que en algún momento fue tan vivo y tan rico, ¿cierto? Y lo que hicimos acá fue realizar justamente registros de cultura material para entender los paisajes y las prácticas de vida cotidiana imbrincadas en estas cuencas y desarticuladas por la industria extractiva. Y esto era complicado porque esto lo hicimos en espacios en donde quedaban pocos registros de memoria, debido a que muchos pastores y pastoras han muerto, u otros se encuentran muy ancianos, o es difícil recopilar estas historias orales. Entonces, a requerimiento de una de las comunidades, hicimos este ejercicio que era como reconstruir ciertas historias a partir de los objetos. Yo sé que ya llevo 30 minutos, pero voy a alcanzar a llegar a los 40. Y acá lo que hicimos fue un trabajo en donde registramos la totalidad, o suponemos, o gran parte, de las estancias y zonas habitadas para efectos del pastoreo en la cuenca. Y lo que hicimos fue, hicimos una identificación de imágenes satelitales de alta resolución, recurrimos a mapas de viajeros, registros orales y también validación en terreno. Ahí donde están esas camionetas, justamente en donde estaba el poblado, que fue completamente deshabitado y abandonado. En terrenos donde desarrollamos un registro de cada lugar, tratamos de entender, por ejemplo, las tecnologías constructivas para identificar cuán antiguos son los sitios. Muchos sitios prehispánicos después luego fueron reutilizados en tiempos coloniales, etc. Entonces podíamos tener como la historia de la diacronía de este espacio. Ahí vemos una estancia de pastoreo y abajo vemos la antigua laguna de Ojos de San Pedro completamente abandonada. Hicimos un registro fotográfico de la cultura material del lugar, y esto un poco nos permite saber las prácticas de vida cotidiana, los patrones de ocupación y desocupación, como por ejemplo el cómo se hacían los zapatos o las sandalias, con una rueda de neumático. Y también pudimos entender las fechas o aproximarnos a las fechas de ocupación de los sitios, como por ejemplo,
viendo fechas de publicaciones, como ahí esa del diario El Mercurio, o de la revista, esa revista de los Testigos de Jehová, ¿cierto? El Atalaya, o también fechas de elaboración de productos, como están allí, o de otro tipo de objetos como una lata de cerveza, que muestra justamente ocupación del pasado reciente. También podemos utilizar otros objetos que nos permiten saber justamente estos patrones de ocupación desde tiempos prehispánicos, como una punta de proyectil, a cerámica colonial, como la ven ahí en la esquina superior derecha, o latas de enlatados, que da cuenta de latas de conserva de mediados del siglo XX, o una lata de cerveza que muestra algún tipo de ocupación del pasado reciente. Y aquí, con los arqueólogos y las arqueólogas que participaron, hicieron un trabajo muy fino, realmente fino, en donde logramos identificar y analizar funcionalmente más de 100 sitios de estudio, en donde dividimos entre estancias primarias, secundarias, corrales aislados, campamentos transitorios, refugios, etc. Se hizo un trabajo realmente fino de varias campañas y validación en terreno. Fue un trabajo muy interesante y muy duro. Y acá logramos entonces reconstruir los patrones de ocupación y desocupación desde miles de años atrás hasta la fecha. No quiero concentrarme en los patrones de hace miles de años, son varios mapas en los cuales los vamos mostrando, pero me quiero concentrar un poco en la cronología desde ¿por qué no pasa ahí? Ah, perdón. Desde periodo colonial. Perdón, desde el republicano. No, perdón, desde el colonial. ¿Qué dice arriba que no alcanzo a ver? A ver. Aquí dice republicano. Republicano. Ok, desde el republicano. Ya, desde el periodo republicano. Y acá es bien interesante porque cada triángulo ahí muestra un sitio, o sea, muestra ocupación y muestra un sitio activo, o sea, muestra un sitio con ocupación en ese periodo. Luego tenemos, ¿qué pasó acá? Faltaron, no, ahí está bien, ya, ok, perdón. Luego del republicano tenemos el subactual, que esto comienza ya a principios del siglo XX, esto ya son periodos históricos. Y luego tenemos lo que ocurre ahora, que son solamente 3 sitios. Voy a mostrarlos mejor, voy a salir de pantalla completa para indicarlo y repetir el ejercicio. Acá tenemos el periodo republicano, cada triángulo muestra un sitio ocupado alrededor de la cuenca. Luego tenemos el siguiente periodo, el subactual, una disminución radical. Y luego tenemos estos 3 sitios que quedarían con ocupación en el periodo actual. Ahora, estos sitios fueron mapeados hace 3 años ya, y yo sé que uno de los pastores que tenía esta estancia falleció, así que probablemente ya no siga ocupado. Y es bien interesante porque en estricto rigor, y esto tiene una connotación geopolítica fuerte, no ha sido del todo abandonado. Lo que antes eran estancias de pastoreo, ahora son ocupadas, y muchas de ellas son ocupadas ilegítimamente, porque los pastores y las pastoras, muchos de ellos están vivos o tienen descendencia que reclaman estos territorios, que tienen sus memorias vivas acá. Han sido ocupadas por el ejército durante los ejercicios militares, los cuales han sido radicalizados luego de los conflictos por el río Silala. De hecho, para nosotros era muy común hacer trabajo de campos con ruido de mortero. No era como una anécdota, sino que era bastante común. Ahora, y con esto voy ya cerrando, los desafíos metodológicos para esto son muy fuertes y continúan, y en lo personal creo que desde la geografía humana, donde yo me he posicionado, los estudios socioambientales han tendido a dar demasiado énfasis a los procesos políticos, ignorando un poco a la ecología dentro del ciclo hidrosocial. Esta es la clásica pregunta de la ecología política: ¿dónde está la ecología en la ecología política? ¿Cierto? Donde al parecer ahora es mucho política, pero poca ecología. Y esto es lo que estamos haciendo justamente en el nuevo Fondesit que dirijo, en donde con un conjunto de coinvestigadores, en donde está Oliver Messenger acá de la UTA, Adriana Arangui, Roberto Chávez, Matías Calderón, Rosa Meneses, Karina Jaeger.
hacemos una mezcla entre antropólogos, geógrafos, geógrafos físicos, geógrafos humanos, microbióloga, botánica, etc. Y justamente estamos tratando de entender a través de un ejercicio de entrelazar teoría social crítica y métodos cualitativos con análisis de productividad vegetal, microbiología, estudios del clima y estudios vegetacionales. Y creo que esto permite avanzar a una comprensión seria de cómo el poder se entrelaza con la naturaleza en la producción de estos humedales y para entender esta transformación en espacios ruinosos. Y por ejemplo, en este trabajo que está en curso ahora, estamos tratando de entrecruzar la productividad vegetal de los humedales, que está ahí un poco graficada en verde. Cada círculo son signos proporcionales según el porte de los bofedales. Los entrelazamos con la magnitud de la extracción de agua, que está ahí también en símbolos proporcionales en azul, analizando los patrones espaciales de las transformaciones. Por ejemplo, este es uno de los ejercicios, uno de los tantos ejercicios que estamos desarrollando ahora. Y esto es muy interesante porque creo yo que si el colonialismo y la economía política del extractivismo produce efectos biofísicos en el paisaje, como hemos sostenido, luego el colonialismo y la economía política del extractivismo también tienen que ser interrogados como fenómenos ecológicos. Y ello exige entonces una atención empírica entre el entrelazamiento del poder y dinámicas biofísicas para promover justicia social e hídrica, como bien sostendría enfoques como los de la geografía física crítica, creo yo. Ahora, es importante también que no podemos quedarnos con estos datos empíricos solamente, sería traicionar un poco las bases metodológicas de la ecología política, y sería tratar de fijar memoria de los otros desposeídos a partir de nuestras propias posicionalidades de privilegiado experto, y eso sería replicar las clásicas dinámicas colonialistas que tiene la academia. Por lo mismo, estos datos hay que siempre historizarlos a partir de los relatos de quienes vivieron en las estancias, descendientes, o inclusive de quienes simplemente tienen una demanda sobre las aguas. Y el proceso en términos metodológicos es muy interesante porque uno podría pensar que el deterioro o el colapso socioecológico de esta cuenca haría perder memoria, ¿cierto? Como sostiene De Silvey, que es una geógrafa que trabaja mucho con arqueología, que sería una especie de pérdida de memoria cultural como asociada al proceso de erosión física, que es muy clásico verlo en las narrativas que victimizan a pueblos originarios. Es muy clásica estas narrativas de victimización. Pero, sin embargo, durante nuestra investigación nos damos cuenta que esa situación en la que más que erosionar la memoria, entendía como un recuerdo de algo fijo en el pasado, creo que genera memoria, porque el acto de recorrer estos lugares abandonados con quienes los habitaron, sus descendientes, tocar los objetos, ver las imágenes satelitales de las transformaciones, muestran cambios que producen una cierta tactibilidad particular y única con este paisaje. Y en ese sentido, por ejemplo, la disciplina de la arqueología, que malamente es caricaturizada como una disciplina que trata de comprender y fijar un paisaje o un pasado prehispánico como perdido en el tiempo y en el espacio, y las ciencias ambientales como caricaturizadas como empíricamente naif, con una pretensión de objetividad, creo que estas caricaturizaciones tienen una oportunidad con este tipo de enfoque, donde son utilizadas para comprender y movilizar el pasado reciente y la memoria producida sobre este pasado en contra de la injusticia hídrica y, en este caso, la desposesión y la imposibilidad o la negación del derecho a seguir produciendo estos paisajes hídricos. Y con eso me silencio y agradezco, luego de 42 minutos, con 2 minutos de penalidad. Muchas gracias, Manuel, por esta presentación. Muy interesante, muy rica en ejemplos, en imágenes, en mapas. Así que yo creo que vamos a tener preguntas y dudas, porque abriste un montón de pistas interesantes, tanto en relación al campo disciplinar, metodológico, y también a los temas que vemos en este coloquio, extractivismo, aquí el tema del agua. Así que abro la palabra, Ricardo primero. Si hay varias preguntas, las juntamos y después Manuel responde. ¿Ricardo? También se puede escribir por chat o pedir la palabra.
recuerdo. Muchas gracias por la exposición, muy interesante y además muy entretenida, digamos, ¿no? Muy atractiva la forma de presentar esto. Quisiera resaltar, me llamó mucho la atención, o al menos primera vez que escucho esta idea de hacerse cargo de la crítica hacia la ecología política, independiente de cuán de acuerdo estemos en esa crítica, pero no había escuchado algo que se hiciera cargo, esta idea de que la ecología política en realidad era muy poco de ecología y mucho de política, que es como la crítica de Baida y de otros escritos que hay al respecto, y lo encontré muy interesante por ese lado, así que valoro esa parte. Mi pregunta tiene que ver con la configuración de actores. Si nos pudiera, Manuel, contar un poco más. De alguna forma, por un lado tenemos al Estado representado a través de Fuerzas Armadas y Codelco. Por otro lado tenemos las comunidades. Respecto a las comunidades, creo que ¿dónde está el poder? ¿Hay elementos analíticos relacionados al poder en ese actor? Es decir, porque no creo que sea tan dual entre de alguna forma el conflicto entre comunidades versus el Estado en sus distintas representaciones. No hay de alguna manera dinámicas de poder en las propias comunidades respecto a estas ruinas hidrosociales o en otro tipo de elementos. Si han ustedes usado esta lupa del poder también para hablar de las comunidades, y no solamente desde un punto de vista tan homogéneo como los únicos actores de sujetos de opresión en esta historia. Eso, muchas gracias. Sí, gracias, Ricardo. Perdón, Manuel, juntemos la pregunta también de Mauricio. Bueno. Ya, Mauricio. Ya. Hola, quería comentar y hacer una pregunta. Hace poco pude conocer que la Dirección General de Agua, por temas cuando hay reclamaciones por regularización de usos de agua de comunidades indígenas, pide pruebas, pide evidencia, que no me acuerdo qué año, 70 y algo, 80 no me acuerdo, tienen que demostrar que hacen uso desde esa época hasta ahora. Y la construcción de esa evidencia es compleja, sobre todo cuando no hay una evidencia material, como la construcción de canales u otros, típico de comunidades transhumantes, que son muy usuales en el norte de Chile. Entonces, esa construcción de evidencia se basa fundamentalmente en memoria social, en relato oral. Y lo que tú presentaste, veo yo que hay una construcción mucho más compleja y mucho más interesante de esa evidencia. Entonces la consulta, la pregunta que te quería hacer es si hay formas, en sentido un poco de la ciencia ciudadana tal vez, de acercar o simplificar esta complejidad de modo que pueda ser utilizado en la argumentación de comunidades indígenas frente a otros actores, y también para que los distintos actores puedan comprender de qué se trata el uso del agua finalmente y el significado del agua, más allá de que no haya una gran infraestructura construida, para que no repose todo en la memoria social, que tiene gran posibilidad de perder en un juicio frente a la DGA o frente a una minera o un militar o quien sea. Eso, gracias. Bien. ¿Respondemos? Adelante, Manuel. Sí, si quieres contesta y después hacemos otra ronda. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Mira, lo que señalas tú en el trabajo que nosotros hemos desarrollado está muy lejos de homogenizar y de romantizar y de dar como una visión binaria entre Estado, empresa privada y comunidad. Está muy lejos de aquello, sino que también vemos cómo justamente el poder o las
comunidades participan en su vida cotidiana dentro de las dinámicas de poder. Lo otro sería como absolutamente absurdo, hablando de una zona altamente minera, con procesos de proletarización, medidas de compensación, etc. O sea, esta zona es inminentemente minera y claramente es un solo fenómeno en donde es muy difícil de hacer estas diferenciaciones de hasta dónde llega la subjetividad minera o hasta dónde llega la minería y hasta dónde termina. Y en ese sentido, comuneros, comuneras, etcétera, tienen varios sombreros en donde un día pueden ser mineros, pero al mismo tiempo son agricultores y no hay ningún problema al respecto. A pesar de que muchas investigaciones a veces tienden a romantizar e inclusive tienden como a criticar al indígena minero porque ha, de cierta forma, traicionado sus orígenes o su como idea romántica de este indígena que solamente puede hacer agricultura. No, estamos muy lejos de eso y es una dimensión que siempre hemos considerado, especialmente cuando tú desarrollas este tipo de investigación y está considerado en las publicaciones que las podemos compartir y debatir. Nada más que en esta presentación en particular, nuestro interés era focalizarnos como en la cuenca, qué es lo que sucedió en la cuenca. Y es lo que quise mostrar, pero estoy de acuerdo contigo y justamente uno de los graves problemas que hay cuando se tiende a romantizar es que surgen estas narrativas de victimización, que ven como a las comunidades perdidas en el tiempo y en el espacio muy homogéneas y que llega la economía política y las destruye, las desarticula, las acaba con ella, termina con su memoria, termina con su identidad, etc. Yo creo que estos fenómenos acá están muy lejos de ser así, o sea, muy, muy, muy lejos. Y con respecto a la pregunta de Mauricio, sumamente importante, y gracias por la pregunta. Yo creo que, mira, en los casos más importantes, o uno de los casos más importantes de recuperación de agua en el norte, que es el caso de la comunidad de Toconce, que recupera las aguas desde la actual empresa de Aguas Antofagasta, en su momento Esani y Sendos. Es un caso en donde es muy interesante ver el caso judicial. No solamente se moviliza narrativa e historias orales, sino que se moviliza cultura material y conocimiento arqueológico. Lo mismo ocurre en el caso de las Vegas de Turi, muy cercano a esta zona, y luego en los casos más desconocidos, porque son aún más importantes, el de Quepiaco, en la comunidad de Toconao, en donde más allá de las narrativas orales, se utiliza la cultura material y el conocimiento arqueológico para, de cierta forma, recuperar las aguas o demostrar ocupación prehispánica y una suerte de mezcla entre trabajo humano y paisaje. Y claro, ahí sí hay una posibilidad enorme en la cual se debiese de avanzar, especialmente cuando una disciplina como la arqueología ha estado tan al servicio de la expansión del extractivismo en este país, y en donde ha sido una disciplina en donde las consultoras de arqueología, por lo general, se han puesto al servicio del extractivismo por medio del estudio de impacto ambiental de manera radical, y existe una especie de barrera muy difusa entre lo que es la arqueología científica y la arqueología de impacto, en donde inclusive mucha de la información que surge desde proyectos como Fondesit, por ejemplo, terminan en manos de consultoras, porque las mismas consultoras son académicos que tienen Fondesit, y terminan utilizando conocimiento público, o sea, conocimiento producido por financiamiento público al servicio de la empresa privada. Y yo creo que el fortalecimiento de la arqueología científica, con un compromiso político, debiera de ir orientada hacia donde tú estás planteando, que es presentar el conocimiento arqueológico, generalmente relevado con financiamiento público, que es el Estado, a través de fondos como Fondesit. Esa información justamente debería de estar al servicio de este tipo de pruebas que señalas tú, que es mostrar ocupación con el propósito de recuperar territorios y recursos, en vez de tener énfasis en una arqueología de impacto ambiental. No sé si responde la pregunta, espero. Sí, yo creo que sí. Gracias, Manuel. Tenemos ahora preguntas de Antoine y después de Gonzalo. Antoine.
Hola Manuel, muchas gracias por la presentación, súper interesante y interpela, bueno, a través de los recursos gráficos particularmente, y es muy, muy interesante. También interesante el debate de lo político en la ecología política. Yo soy cientista político, así que voy a preguntar un poco más de política. Tengo dos preguntas, una es como, no sé si anecdótica, pero más como al menos respecto a lo empírico, ¿no? Que yo no conozco el caso, pero hablaste de este arqueólogo Niemeyer, mostraste sus mapas, ¿no? Del año 79, y ¿cuál habrá sido la intención de invisibilizar? O sea, tú mencionaste que tiene esta visión de que era anárquico, entonces si era solo como una especie de desprecio cultural por una forma que él encontraba anárquica, o si también ya había algunas presiones. Bueno, la fecha no es, no es cualquiera, ¿no? Me imagino que hacer arqueología a fines de los 70 en Chile implicaba igual tener, sí, al menos no estar, sí, no sentirse, qué sé yo, contrario a la dictadura, por lo menos, quizás, no sé. Estoy elucubrando, pero me gustaría conocer un poco más de estas circunstancias, si tú lo conoces. Y segundo, quizás demasiado coyuntural, pero si crees que hay posibilidad de recuperación finalmente de estas ruinas, o sea, que vuelva el agua ahí, y si de alguna manera la discusión política que hay en torno al agua actualmente en Chile, con el proceso constituyente y otros fenómenos, puede dejar un cierto optimismo, o si estas ruinas ya no se pueden recuperar. Bien. Espérame, ¿juntamos con la de Gonzalo? Ya. Sí, gracias Manuel, extraordinariamente interesante la presentación, partiendo de lo inicial, ¿no? Esta idea de los espacios vacíos. O sea, hay una cuestión clave que uno, cuando desde el punto de vista externo a un territorio, lo ve como fuera vacío, más encima seco, inhabitable. Yo creo que hay algo de eso que nosotros mismos tenemos que como que cambiar el switch, ¿no? Pero bueno, yo comparto mucho el punto de vista que tú señalaste, pero quería preguntarte un poco sobre la última afirmación. Tú dijiste, bueno, estas ruinas, digamos, si se asocian con una narrativa victimizadora, lo cual es muy fácil hacerlo, porque hay motivo es muy seductor hacer esa lectura, pero muy simplista, entonces parece como que las comunidades han desaparecido y en fin. Pero hay un fenómeno que es la migración. O sea, estos cambios económicos tan grandes en distintos lugares producen una migración severa. Entonces, la capacidad de esas comunidades que restan de hacer ese proceso que dices tú de recuperación de memoria, yo la entiendo. Pero eso es lo que resta. ¿Qué pasa con los que salen de ahí? Entonces, mi pregunta es, como eso normalmente son la gente más joven y todo, si en estos procesos de recuperación o de defensa uno percibe algún tipo de regreso que ya no es material, que es simbólico, que es político, que es a través de los mismos investigadores. Nosotros tenemos una educación superior muy amplia, por lo tanto no sería raro que hubiese algún fenómeno de personas que salieron de ahí que hoy día están precisamente produciendo conocimiento o están de alguna manera en otra posición. Me interesa saber eso para no tampoco quedarse con la idea de que, porque la transformación es muy fuerte y además tú estás mostrando que es muy larga también, la desocupación del territorio. No es solamente, ahora ya, claro, cuando ya no queda agua ya es muy difícil, pero viene de antes, o sea, viene de antes porque la ingeniería además es muy relevante, que sería otra discusión, cómo se pueden combinar esas cosas. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo y Juan, por las preguntas. Muy interesantes las dos. En primer lugar, con respecto al caso de Niemeyer, sí, es un momento histórico bien particular, plena dictadura y un pleno momento en donde la economía política del cobre también está ahí en un momento muy particular y en donde se requieren nuevos recursos hídricos para expandir esta industria. Y justamente ahí estos informes son contratados por la dirección, por el Ministerio de Obras Públicas, para lograr eficiencia en la utilización del recurso en toda esta zona. En un lugar donde el riego era visto como una práctica que estaba utilizando
muchísimos recursos hídricos y en donde, en vistas del inminente auge o demanda o mayor crecimiento de la industria minera, se requerían recursos. Entonces, Niemeyer entra más bien como un ingeniero para entender dinámicas para favorecer la eficiencia, más que parte de un plan, entre comillas, perverso de privatización de los recursos. Nada más que con posterioridad, cuando la dictadura empieza a ejecutar el plan, el año 82, ya varios años después del informe de Niemeyer, utiliza el informe de Niemeyer como una base científica, más una serie de informes técnicos que van desarrollando en el área en esa época, para efectos de privatizar y asignar los derechos de agua a los regantes. Y ahí, bueno, hay una serie de prácticas que van más allá inclusive del ignorar el riego de Las Vegas. Por ejemplo, Niemeyer, cuando tiene que calcular las áreas regadas, tiene que ir a terreno y tratar de hablar con las personas, y muchas veces se toca en donde no hay propietarios, porque los propietarios no están, porque acá existe un fenómeno en donde a veces se vive en otros lugares, pero se va a sembrar o a cosechar en un día en específico, en donde también se vieron como abandonados estos terrenos por una serie de factores que van más allá del riego. O por ejemplo, también la Dirección General de Agua ignoró el hecho de que a veces las tierras se dejan en barbecho, se dejan descansar un tiempo. Entonces, al dejarlas descansar, también se veían como abandonadas, inclusive se le negó derechos de agua a esas propias tierras que históricamente han sido regadas para fines agrícolas. Entonces, claro, se va produciendo una historia acá en donde se entrelaza la política, el conocimiento técnico, entre comillas, científico, el conocimiento contratado por la Dirección General de Agua, los expertos de la Dirección General de Agua y las necesidades de desarrollo de la economía política cuprífera, que finalmente termina con privatizar menos derechos de agua y trasladarlos a la industria minera. Ahora, todo lo que pasa después con el mercado es muy interesante y eso lo podemos discutir en otra presentación, porque yo lo que hice luego es seguir las historias de mercado. ¿Qué pasó con estos derechos de agua que sí se privatizaron? Y hemos hecho un mapa para la comprensión de las compraventas de los derechos y para dónde están fluyendo, así que eso lo podemos conversar en otro momento. Con respecto a la segunda pregunta, que es extremadamente importante, acá hay un tema bien particular, que es justamente esta idea de la recuperación, o si se puede volver atrás, o qué es lo que vamos a hacer como en este momento político. Yo creo que el debate del Código de Agua, o más bien dicho, el debate en torno a el modelo de agua chileno ahora es un debate que ya no puede ser más central. Lo vemos en el momento constituyente que estamos viviendo, en donde atraviesa de manera radical el debate y se ha puesto como un punto álgido. Ahora, el cómo toca este debate tan fuerte en esta cuenca es muy interesante, porque muchas veces vemos sectores polarizados en donde por un lado se dice no más privatización de recursos, no más agua privada, etcétera, cosa que estoy completamente de acuerdo. Una de las grandes causas de las asimetrías de poder en la gestión hídrica de este país es justamente el Código de Agua, que privatiza los derechos de agua. Pero ¿qué pasa con los modelos anteriores? Yo creo que este caso es un caso muy concreto que lleva a cuestionar la romantización también de modelos altamente estatales, porque justamente Codelco es una empresa estatal, y justamente los códigos de agua anteriores al año 82 son códigos de agua que son los que permitieron también la desecación de esta cuenca. Y lo que hace el Código de Aguas del año 82, del año 81, es otorgar nuevos derechos, pero también petrificar bajo la forma de derechos privados de agua todos los derechos otorgados en años anteriores, por todos los distintos códigos de aguas que existen. Entonces aquí yo creo que la pregunta, más allá de debatir en torno al Código de Aguas del año 81, que se plantea como casi como un antes y un después en el debate actual, así como que todo lo anterior al Código de Aguas del año 81 como que no entra en el debate, solamente tenemos que debatir a partir del Código de Aguas del año 81. Yo creo que ahí estamos en un serio riesgo. Yo creo que acá hay que estudiar el modelo de gestión de aguas chileno desde tiempos coloniales como un modelo de aguas altamente colonialista y altamente favorecedor a las industrias extractivas, especialmente en esta cuenca. Acá el problema no es el Código de Aguas de la Nación. Acá el problema es un modelo de colonialismo interno que ha gestionado los recursos naturales con el propósito de excluir a algunos y de favorecer a otros. Y eso no ocurre con el Código de Aguas del 81.
El Código de Aguas del año 81 lo incrementa, pero la historia es muchísimo más larga. Entonces, la invitación acá a los constituyentes es no obsesionarse con el Código de Aguas del año 81, sino que ver el gran panorama de la gestión hídrica que existe en este país, especialmente con pueblos originarios que han sido desposeídos, no precisamente a partir del año 81, sino que a partir de un momento histórico muchísimo más complejo y anterior. Espero haber respondido tu pregunta. Y para el caso de Gonzalo también es una muy buena pregunta que es muy interesante, porque si bien es cierto, así como uno puede ver la naturaleza o los paisajes como desolados, uno también puede a veces enfrentarse a las comunidades como desoladas. Y a pesar de que muchas de estas no existe ocupación permanente y en donde los comuneros y las comuneras no viven todos los días, las comunidades se han vuelto algo muchísimo más compleja, en donde trascienden el espacio físico en donde tradicionalmente se encuentran. Y ahora la comunidad no está localizada en un espacio físico específico del altiplano, sino que la comunidad es algo muchísimo más complejo, en donde transita por la ciudad, transita por las grandes urbes, va a la minería, vuelve a la comunidad, etc. Entonces son tejidos de relaciones que van mucho más allá del espacio físico del pueblo, sino que son tejidos de relaciones complejas, los cuales se organizan o tienen sus propias dinámicas de poder en torno al fenómeno de la industria y otros fenómenos más. Y así entonces muchos de los actos de reivindicación no son actos que están concentrados solamente en el pueblo como espacio físico, sino que son espacios, son narrativas que se construyen tanto desde la ciudad hibridizada, con las zonas rurales, desde el conocimiento experto que las mismas comunidades han ido adquiriendo, especialmente en estos momentos donde hay flujo de recursos por parte de distintos actores, en donde los comuneros son profesionales, han ido a la universidad, etc. Entonces, también es importante tener esta visión, especialmente desde la academia, en donde es muy interesante cómo uno se encuentra a veces con muchos proyectos de investigación, y algunos bien grandes, que llegan así como a la comunidad como casi como a prestar sus servicios de expertos, y en donde dicen, oye, ¿para qué? Si ya tenemos todo este conocimiento experto de nuestros comuneros que han ido a la universidad, que han estudiado, que están en la ciudad, pero son de la comunidad. Entonces, acá la invitación también es entender a la comunidad como algo, insisto, que trasciende este pueblo físico y que se entreteje como una red de actores y actoras a lo largo del territorio con sus propias posicionalidades en frente a estos fenómenos, como el extractivismo. No sé si también sirvió la respuesta, Gonzalo. Gracias por las respuestas. No sé si hay otra pregunta, si alguien más quiere apuntarse para la última ronda antes de ir cerrando. Ya, yo quisiera hacer una última antes de ir cerrando, y tiene que ver con el tema metodológico que planteaste, Manuel, Sí. que me parece también bien interesante como pensar en trabajar de manera interdisciplinar o articulando disciplinas que en general no conversan tanto. Y mi duda tiene que ver justamente sobre cómo logran articular disciplinas que tienen enfoques distintos y prioridades distintas también. En esa idea de entender a la vez las dinámicas espaciales, temporales y también sociales que ocurren, y además de políticas que ocurren en estos territorios. Así que no sé si, para cerrar, si puedes comentarnos un poco sobre este desafío y por qué lo pones como tan central en justamente entender estos territorios. Gracias. Mira, yo creo que acá lo que une es una curiosidad intelectual profunda para responder a preguntas de investigación que dan cuenta con transformaciones socioambientales. Y acá yo creo e invito a no tener límites en la creatividad. Si estamos hablando de fenómenos socioambientales, entonces hay que ocuparse del fenómeno social y hay que ocuparse del fenómeno ambiental, y estos fenómenos tienen que dialogar entre sí. Y obviamente eso no lleva al investigador principal de la propuesta a hacer todas las disciplinas, sino que lleva a armar equipos de investigación en los cuales se comparta esta curiosidad. Y si se comparte esta curiosidad, bueno, luego todo fluye, y obviamente con sus ciertas, más que tensiones, con sus especies de discrepancia a veces, o con sus suertes de problemas que significa a veces traducir el lenguaje, y a veces son horas de entendimiento, y nos tratamos de entender entre sí a veces para escribir artículos en conjunto,
Pero yo creo ahí justamente lo que une, insisto, es la necesidad de asumir un desafío intelectual, de hacerse cargo de manera muy seria de las transformaciones socioambientales. Y bueno, podemos hablar con más detalle en el cómo podemos integrar datos, etcétera, pero eso da para una conversación muy larga. Y por otro lado, también, y esto brevemente, creo que esto un poco, no es por ser enciclopedista, pero nos hace retomar un poco el hecho de que la geografía finalmente, esta distinción entre geografía física y geografía humana son absolutamente absurdas, y a veces se habla de la interdisciplina, etc. Yo creo que la geografía en sí misma ya es una disciplina interdisciplinaria, en donde casi como que no tiene sentido hablar de la interdisciplina, nace como un proyecto en el cual distintas aproximaciones metodológicas y teóricas se unen entre sí. Entonces, en ese sentido, me gusta hablar simplemente de geografía. Obviamente, en el camino se van uniendo las distintas disciplinas tratando de responder estas preguntas eminentemente geográficas, pero yo creo que hay que tener curiosidad, hay que tratar de no tener límites al momento de tratar de responder estas preguntas de investigación. Hay que ser muy obsesivo y preciso y meticuloso, y al mismo tiempo darse el tiempo, valga la redundancia, de dialogar con quienes comparten marcos teóricos distintos, epistemologías distintas y formas de aproximarse a los fenómenos ambientales que aparentemente son tan radicalmente distintas, pero confluyen en entender finalmente cómo el capitalismo como modo de producción queda sedimentado, pero queda sedimentado materialmente en la Tierra. No sé si responde, fue mucho bla bla, Sí. pero de todas formas creo que algo me aproximé. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando esta sesión del coloquio Conflictos Territoriales. Fue una sesión muy rica, muy interesante, así que espero que la hayan disfrutado. Y aprovechamos, así que muchas gracias, Manuel, ante todo, por la presentación, las respuestas y tu participación en este coloquio. Yo creo que aporta una visión bien interesante, y además de un territorio como el del norte que no habíamos abordado últimamente, así que me parece bien interesante. Y les dejamos invitados a la próxima sesión, si alguien me ayuda, ¿cuándo es? No, se me olvidó anotar. Te Pero metiste debería, sola en un problema. sí, me metí sola. Debería ser el primer lunes del próximo mes. Sí. Ahí está en la agenda de COES, así que esperamos verlos pronto en el próximo coloquio. Ya, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Manuel. Sí. Gracias por las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ya, muchas gracias. Hasta luego.